Como lo hemos destacado en este programa hace unos días, se está desarrollando en la provincia de San Juan un congreso de consultores políticos y nosotros discutíamos la importancia de este tema, las dudas, los mitos que hay, y ese abordaje fundamentalmente es el que queremos profundizar. Nada más y nada menos está con nosotros el señor Carlos Fara, consultor político de renombre nacional e internacional, ni más ni menos, es el presidente de la Asociación Internacional de Consultores Políticos. Fara, bienvenido, gracias por estar con nosotros. Un placer para mí. Bueno, usted va a disertar sobre la Argentina hoy. En verdad, ¿qué puede decir un consultor político de la Argentina hoy? Bueno, muchas cosas, ¿no? Porque claramente estamos viviendo un proceso político inédito, ¿no? Un personaje que llegó de afuera de la política, sin partido, sin estructura estatal, sin alianzas con alguno de los partidos tradicionales, y que vino a plantear, digamos, un programa de reformas también un tanto llamativo para lo que venía siendo un poco la tradición de los últimos años en Argentina. Y todo esto hace que de alguna manera sea un poco una divisoria de aguas en la historia, ¿no? Digo, teniendo en cuenta que desde la aparición del peronismo en el 45 es el primer presidente que es un outsider, ¿no? Digo, todos los otros, gente que vino del sistema político, incluido el propio Macri, ¿no? Que generó su propio partido, primero fue jefe de gobierno antes de llegar a la presidencia. Nada de esto ocurrió con Milei, digamos, como que entró un poco como por un tubo, ¿no? Un poco inaugurando, digamos, otra tradición, teniendo en cuenta que la Argentina en ese punto era un poco como más conservadora respecto de elegir a alguien que ya tuviera experiencia política y experiencia de gestión estatal. ¿Es comparable con algo en el mundo? ¿Los consultores vieron este fenómeno? Es un fenómeno, él particularmente en ese aspecto, digamos, es bastante novedoso, digo, porque Trump venía fuera de la política, pero tuvo que ser candidato por el Partido Republicano, ¿no? Digamos, tuvo que sostenerse en un partido histórico, ¿no? Bolsonaro era un legislador de 20 años de experiencia, ¿no? Era una expresión política pequeña, pero de todas maneras estaba dentro del sistema político, de manera que en ese punto es bastante novedoso. O el caso de Bukele, que ya había sido alcalde de San Salvador. Todos esos, gente que venía con experiencia, este no. Entonces por eso también llama mucho la atención. No quiero adelantarme a la exposición suya, pero husmeando su cuenta de Twitter, vi que usted postea qué tienen que ver la vida, el vino y la comunicación política. Lo vamos a saber mañana. Cuénteme un poquito de bueno, eso. la charla, un poco chistosamente, se llama si el vino viene, viene la vida, haciendo el histórico tema de Guaraní, y un poco, porque veníamos a San Juan, claro, obviamente. Claro. Sí, sí. Un poco la idea, digamos, es cosas que todos sabíamos de qué se trataba. Si yo decía eso, hace muchos años atrás, todo el mundo sabía de qué se trataba, quién lo cantaba y de qué se trataba el tema y sabía la letra, Claro, ¿no? sí, sí. Hoy, digamos, hay un argentino que hace poco llenó el Bernabéu, que la mayor parte de la gente no lo conoce, el Bernabéu, el estadio del Real Madrid. Sí, ¿Okay? sí. Digo, en este tema de que somos una sociedad mucho más fragmentada que nunca, que tenemos muchos menos denominadores comunes, que de las pocas cosas que de alguna manera yo diría unen grandes audiencias es la selección nacional, por razones obvias, pero que fuera de eso, digamos, ya estamos como muy compartimentados. Y eso significa, digamos, que somos una, como decimos, una sociedad líquida, ¿no? Votantes menos sólidos, ¿no? Votantes mucho más cambiantes, que podemos llegar de la noche a la mañana a decir, en esta coyuntura voto esto y rompo con cualquier tradición porque la coyuntura de alguna manera lo exige, ¿no? Claro. Bueno, ahí está, ¿no? Entonces, en ese sentido nos preguntamos también, en tiempos de la Argentina actual, y de hablar del vino viene, y de las realidades de una comunidad, ¿cuánto le sirve a la política y a los políticos el consultor político? Bueno, mucho, teniendo en cuenta que, digamos, las características de este electorado que fue cambiando a pasos bastante agigantados en los últimos 30 años, ¿no? Es un fenómeno de nivel global, no es un fenómeno solamente de la Argentina. Vamos a decir, existe menos voto cautivo, ¿no? Menos voto duro de los partidos, y hay muchísima gente más independiente que vota en función de la coyuntura. Me gusta la gestión de Milei, lo voto, no por una cuestión ideológica ni partidaria, ¿no? Mañana Milei no me gusta, dejo de votarlo, digamos, la gente puede ir cambiando cada 2 años, y como
el mercado electoral es más abierto, entonces hace falta asesoramiento profesional para ir detectando cuál es la tendencia de la opinión pública y qué tipo de mensaje hay que tener para adecuar al contexto, ¿no? Carlos, ¿la política sigue siendo el mejor negocio de la Argentina? Bueno, es un poco difícil responder a eso, ¿no? Pero está claro que para buena parte de la sociedad ve a la política como un negocio, eso es absolutamente así. También es cierto, digamos, que muchas veces generalizamos a partir de casos tristemente célebres, ¿no? Los bolsos de López y ese tipo de cosas, que parecen que la política es eso. La verdad es que, bueno, ustedes, digamos, lo ven, lo pueden ver mucho más fácilmente en una provincia no de las más grandes. Pueden ver el trabajo de los intendentes, pueden ver el trabajo de los consejeros. Es mucho más, el control social funciona de otra manera y uno no podría decir que la clase política son los bolsos de López. Pero sí es cierto, digamos, que cada vez que ocurre este tipo de situaciones, contamina la imagen de la política en general. Claro, es que la pregunta iba justamente por el contexto actual de cómo llega Milei, con qué discurso llega Milei, si en este gobierno nacional aún el político que se dedica a la política puede pensar que sigue siendo una posibilidad al menos de un negocio, poniéndolo en el lugar más, sí, totalmente, más leve. no, totalmente así, y es cierto que en un país que está estancado hace por lo menos 10 años económicamente, mucha gente con las mejores intenciones ve en algún puestito público o en algún puestito en la política una cierta posibilidad de tener una salida laboral, eso es verdad. ¿Y qué relación tiene la idea, la comunicación con la gestión? ¿Qué aconseja ahí el consultor político para que pretende llegar a una comunidad que en algunas de esas instancias va a estar? En la idea, después comunicarle y quizás si llega a ser electo en la gestión. ¿Cómo se amalgama? Bueno, a ver, nosotros lo que siempre decimos es cuidado con las expectativas que se generan en campaña, porque después eso se paga cuando uno está en gestión, ¿no? Si la gente se arma unas expectativas, ¿no? Claro, sí. Por supuesto, la gente no es tonta y dice, bueno, si me prometió 10 y seguramente va a lograr 5 o 6 y se dan por satisfecha porque saben que político en campaña siempre se le suelta un poco la lengua de la promesa. Pero todo el mundo sabe que eso sucede, no es un problema en sí mismo, pero sí se arman expectativas, ¿no? Con Macri se habían armado unas expectativas de cambio que no fueron satisfechas. Después con Alberto se armaron unas expectativas de moderación que Alberto no pudo satisfacer. Y ahora, digamos, con Milei se armaron unas grandes expectativas de cambio en el sentido de los resultados, ¿no? De esto que es baja la inflación y se reactiva la economía, ¿no? Porque, digamos, esa era la agenda prioritaria. Si alguna de estas cosas no camina, y obviamente, digamos, Milei va a tener problemas, más allá de las buenas intenciones, sencillamente porque eso es lo que finalmente, más allá de la dolarización o cerrar el Banco Central, que la gente nunca se lo tomó, digamos, como demasiado en concreto, claro. Lo cierto, digamos, es que puede decir, bueno, okay, por lo menos bajar la inflación y reactivar la economía, y con eso en 4 años ya nos damos por satisfechos. Si alguna de esas cosas no camina, va a ser muy dificultoso. Si vos podés bajar la inflación, pero no hay reactivación económica, va a ser muy difícil para la Argentina, y sabemos que estas cosas, digamos, van ligadas una con la otra, ¿no? Vuelvo un poquito para atrás con Alberto. ¿No pudo o no quiso la moderación o arreglar las cosas? Mirá, obviamente, digamos, es una persona que llegó al poder ungido por Cristina, o sea, claro, que no tenía un liderazgo propio. Con lo cual nunca sabés en esas conversaciones previas cuánto compromiso hubo de cada parte respecto de, bueno, yo hago esto, pero déjame que sea un poco moderado, bueno, pero vos con el tema de la justicia, etcétera, etcétera. ¿Cuál fue el arreglo, en definitiva? ¿No? ¿Cuál fue el arreglo de fondo? Si es que hubo un arreglo en donde yo te digo algo, pero te lo digo un poco en las nubes y vos me contraofertás y un poquito, digamos así. Me parece que eso es lo que probablemente pasó. O sea, nadie quiso como comprometerse, como diciendo esto es así o esto es así. Alberto pensó que la podía conducir a Cristina, cosa que, digamos, era bastante dificultoso.
que Cristina en un punto creyó que él iba a por lo menos comprometerse con aliviarle situaciones judiciales. Y yo te diría, bueno, la agarró la pandemia, una situación totalmente inédita, pero el principio del fin de Alberto empezó muy temprano, que fue cuando Alberto quiso estatizar Vicentín, ¿no? Sí, la empresa, digamos, que había entrado en problemas financieros en el norte de Santa Fe. Eso volvió a generar, porque eso era volver al cristinismo más radicalizado. Eso no era moderación, y a partir de eso yo te diría que fue una sumatoria de más allá de todas las cosas que uno pueda recordar, la foto de Olivos, el tema de que le sacaron los fondos a la ciudad de Buenos Aires, lo extenso de la propia cuarentena, todo eso lo desdibujó por completo Alberto. Yo creo que Alberto se sobrevaloró a sí mismo respecto de lo que creía que podía hacer, y bueno, los resultados a la vista. Lo traigo a la provincia de San Juan. Y esto no es opinión porque lo dijeron los propios que perdieron las elecciones. Fue aquí el diputado nacional Gualberto Allende cuando dijo, en referencia a lo que había pasado en la campaña política, que el asesoramiento externo los había complicado, entre otras cosas, los asesores. Le explico por qué, Fara. Porque en campaña política se decía y se publicaba que Uñac ganaba las elecciones incluso por 5 puntos. Y justamente el comentario interno es, está medido, y sus asesores o consultores políticos eran los que expresaban esa situación. Los locales y los que se contrataron externamente. Esto está medido, se gana por 5 puntos. Salió tercero. ¿Eso a qué se debe? ¿Qué perfil debe tener el consultor político? ¿Por qué tanta ebullición por un lado cuando el resultado estuvo muy lejano de esas posibilidades? Bueno, lógicamente, digamos, si uno tiene la fotografía equivocada, lo más probable, digamos, es que le erre en la ruta que va a tomar, ¿no? Digamos, el mapa no es el correcto, eso por un lado. Segundo, decir que había otros estudios que mostraban, digamos, sistemáticamente de que Uñac era tercero y que existía una posibilidad de que Orrego podía ganar, por la diferencia que finalmente ganó, de manera que yo diría, bueno, tuvieron problema de diagnóstico, y es claro, con problema de diagnóstico, si uno no sabe que se va a enfrentar con una pared, es un momento que digamos que choca. Pero lo que llama, en este punto, lo que llama la atención es cómo puede ser, digamos, si yo tengo una foto y el contrario tiene otra, no hay un ruido. O sea, no habría que haber citado otra fuente de información para ver si no había que modificar. Y después, con esa situación, también entender que, claro, con un diagnóstico erróneo, la estrategia, por lo menos la de Uñac, fue claramente equivocada, ¿no? Digamos, el conflicto con los docentes, no planteó nada durante la campaña, no planteó, digamos, ninguna otra cosa nueva que pudiera resultar atractiva. Para una sociedad que estaba ya un poco cansada del tema de los 20 años, todo eso confluyó. Bueno, nada, digo, me parece que el liderazgo político también tiene que tener algún acierto de olfato más allá de lo que los consultores le puedan decir, ¿no? Claro, nobleza obliga. También hemos de citar que hubo medios de comunicación, obviamente con una contrapartida bastante importante, que publicaron esa encuesta horas antes de la elección. Totalmente. Horas antes de la elección. Totalmente Eso así. Al periodismo también le cabe una cuota de responsabilidad. No, obviamente sí, porque primero porque había algunas otras fuentes. Yo entiendo que no todo, digamos, es para decir en on, que también hay cosas para decir en off, Claro. que se podrían haber eventualmente citado, y porque, digamos, también es cierto que, claro, las encuestas son la intención de voto, pero hay muchas otras cosas que también se estudian en la opinión pública que no son las encuestas y que de alguna manera avisoraban de que había un ruido que estaba sucediendo que podía preanunciar un cambio. Claro, claro. ¿Y cómo debe ser el perfil de ese consultor capaz de darse cuenta que debe consultar otra fuente, y el político que a la vez debe también encontrar ese camino, porque quizás puede pasar que a mí me venga bien escuchar los cantos de sirena que me dicen que soy la mejor, claro, y decido ni siquiera ir a buscar otra que diga vos no sos la mejor, sos la peor. Claro, totalmente así, porque primero, digamos, algunas cosas en donde era un año de cambios, ¿no? Digamos, hubo más cambios en las gobernaciones provinciales que en cualquier otro momento desde el 83, lo cual
digamos, era ya importante. Digo, terminó 20 años de peronismo en Entre Ríos, terminaron 20 años de peronismos acá. Digo, era un año que venía con cierto clima como para quedarse tranquilo con la situación. Luego, digamos, yo entiendo que los contextos van cambiando y que la sociedad es muy compleja de poder ocultar. Precisamente por eso ahí, digamos, la diferencia la marca la experiencia del consultor. Es decir, cuánta experiencia el consultor tiene para darse cuenta de que hay algunas cosas más allá de la encuesta que en lo que nosotros llamamos grupos focales, que es un tipo de estudio alternativo, cualitativo, que trata de ver en profundidad qué siente la gente, que no había algún tipo de ruido, sino había algún tipo de cosa que podía estar de alguna manera como dando el pie para que pudiese haber un cambio de signo político. Finalmente se confirmó, ¿no? Claro. Aquí hay también otra cosa buena para analizar, que es cuando se produce un cimbronazo social en San Juan en el justicialismo gobernante, que es el momento en el cual Uñac anuncia que al no poder ser él el candidato, iba a ser su hermano. Digo, a usted que lo vengo siguiendo me interesa mucho ese análisis de ese hecho, lo he leído con las leyes de Murphy, lo he leído con el tema. Digo, y ese hecho en sí, ¿usted coincide con esta visión de que ahí se produce el quiebre y que esa es la peor elección de Uñac? Bueno, a ver, el primer signo de alarma es cuando se establece la ley de lemas. Claro. Porque la ley de Uñac lemas sabía que no iba a poder. Claro, porque la ley de lemas, digamos, ya daba como cierta cuestión de decir, bueno, no podemos resolver nuestras diferencias dentro del justicialismo, bueno, pongamos la ley de lemas y que lo resuelva la gente con el voto. O sea que ya ahí había, digamos, un ruido particular. Luego, el hecho de insistir con el tema de la reelección, sabiendo que tarde o temprano, digamos, iba a tener problemas en ese sentido. Hubo una sucesión de errores, ¿no? El otro error, para mi juicio, que además hubo un tema constitucional de la provincia de San Juan, que es que no se debía separar la elección de gobernador de la legislatura, ¿no? Porque hay un artículo específico que lo dice. Y más allá de lo legal, Tucumán, que está al lado y tuvo el mismo problema, tuvo la astucia de pegar las dos elecciones. Claro. ¿No? Cuando llegó la elección de gobernador y ya todo el mundo había elegido intendente, concejales, legisladores, bueno, era una cuestión de te gusta o no te gusta la persona y pasó lo que pasó. Y después la excesiva confianza también tiene que ver, creo yo, con este tema del diagnóstico equivocado, respecto de ¿es el tema, el apellido es lo que finalmente te va a ayudar? No hay riesgo de que la gente piense que hay nepotismo, ¿no? En un año de fuerte cambio, con Milei mostrando los dientes, digamos, y con alguna posibilidad, no tenía más sentido poner otra figura que fuera fresca, ¿no? ¿Esa hubiese sido su posición de ser el consultor de Uñac? Sí, sin duda. Sin Yo duda. digo, de hecho, en términos futbolísticos, prefiero perder con los pibes frescos que con garra, con ganas, que digamos, que perder con los viejos, porque siempre me queda la duda de si ya no están medio cansados, burocratizados, aburguesados y no saben muy bien de qué se trata el partido, ¿no? Claro, perfecto. Lo traigo ahora a la actual gestión. Hemos hablado de una campaña política, pero ahora, ¿qué desafíos puede tener un gobernador que tiene nada más y nada menos que la gestión por delante, con todos los ingredientes y condimentos políticos, sociales y económicos que hay para la aceptación popular? Bueno, a ver, a mí me parece que, digamos, el tema de la aceptación, así como le está haciendo, vamos a decir, una sociedad que le está haciendo bastante el aguante a Milei por el contexto, en general nosotros lo vemos en el conjunto de la clase política, ¿no? Digamos, no es solamente un tema de Milei, sino también me parece que es un tema de todos, sobre todo los nuevos. O sea que a San Juan, a Orrego, el sanjuanino le está haciendo el aguante. Sí, totalmente, eso sin duda. ¿Por qué? Además porque es nuevo, ¿no? Recién empieza y le agarra un contexto muy complicado, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista... Es decir, la gente ante los problemas no lo responsabiliza a Orrego. No, porque, digamos, a ver, primero, los principales problemas son los principales problemas económicos y esos son los problemas del gobierno nacional, ¿no? Para situaciones locales en donde además hay clara escasez de recursos, entonces, por lo tanto, digamos, que la gente... en algún momento le puede sacar el apoyo, obviamente,
pero me parece que vamos con tiempos más laxos respecto de el aguante, hasta ver cómo le va a Milei. Porque si a Milei le llega a ir mal, es muy difícil cargar la responsabilidad de la situación local al gobernador, sea cual sea, ¿no? Claro, o sea que el sanjuanino se ha dado cuenta de los datos que se manejan, porque San Juan está recibiendo el 80% menos de plata que recibía Uñac. Totalmente. Y con eso está gobernando, no tiene deudas, está pagando sueldos, ha pagado aumentos, ha pagado y haciéndose cargo de deudas de la nación. De la con nación. las responsabilidades de la nación. Y haciendo alguna obra pública también. Claro, o sea, claro, digamos, claro, totalmente. Ahí quizás sea la base del aguante de la gente. No, totalmente. Y además, ten en cuenta, digamos, la lectura histórica, ¿no? Es decir, se terminaron 20 años de lo anterior. Por lo tanto, cuando viene algo nuevo, en general, y sobre todo cuando no hay alternativas políticas que vos digas, bueno, esto lo podría haber hecho mejor fulano mengano, en general la gente dice, bueno, espera, dale un tiempo. Cuando se cumple un año vemos, ¿no? Y también veamos cómo está el contexto general. Claro. Pero me parece si los gobernantes provinciales muestran la actitud de ordenar, que no se les incendie la provincia, que puedan hacer estas cosas muy administrar prioridades, elementales, vas ganando tiempo y vas ganando crédito, ¿no? Después, digamos, en algún momento te puedes desgastar, pero lo actitudinal en eso, en situación de crisis, es muy importante. Y a nivel nacional, ¿qué imagen le ven a Orrego? Bueno, a ver, un personaje que no se lo tenía tan claro, ¿no? Porque teniendo en cuenta que perfil bajo. Uñac tenía como mucho perfil nacional, era un poco una esperanza blanca del peronismo, igual que Perotti, y los dos finalmente perdieron sus provincias. Entonces, digamos, eso llamó la atención de que efectivamente pudiera terminar con los 20 años. Para una figura de Uñac que, digamos, muchos pensaban que tenía una gestión bien valorada, que yo creo que la tenía, aunque un poco desgastada, y eso fue dando un poco el lugar a, bueno, encima Sergio Uñac no podía, bueno, entonces demos también la posibilidad a Orrego, ¿no? Cuando alguien llega al poder, lo digo por Milei, por lo que fueron los gobiernos anteriores y el actual, también aparecen las internas. Es decir, cuando ya te toca gestionar y bueno, aparece el que llegó fervoroso de que lograras el objetivo porque estaba incluido en ello, pero cuando llego a estar incluido ya quiero mi fracción de poder y empiezan las luchas y los roces porque esta parte la puse yo, entonces no, que esto es mío y también es uno de los riesgos y realidades que tienen los gobiernos en gestión. El loteo. Totalmente. Tal cual. El loteo. El loteo Totalmente. de funcionarios de áreas, de ministerios. ¿Cómo se hace desde la consultoría política para allanar ese camino? Bueno, porque a ver. va a ocurrir, si es que no está ocurriendo, porque es una lógica justamente del poder. Obviamente. Y si las cosas van mal, peor son esas situaciones. Porque, digamos, los conflictos internos se potencian. Cuando las cosas van bien, ¿no? Un poco la cadena de la felicidad calma muchas ansiedades, ¿no? Claro, claro. Porque hay menos excusa para armar el lío dentro de un barco que está yendo bien, ¿no? Eso por un lado. Bueno, esta arranca una situación, obviamente, de contexto negativo. Eso, ahí pesa muchísimo, digamos, la habilidad del liderazgo para, digamos, el tira y afloje para administrar las distintas tribus que siempre hay, los distintos grupos que hay en todo oficialismo, naturalmente. En este caso, el hecho de que Orrego haya llegado obteniendo, digamos, la enorme mayoría de votos de su lema, entonces obviamente eso le facilita, ¿no? Que la situación de fragmentación, de manera que, pero bueno, ahí fundamentalmente, digamos, es la habilidad política para saber cómo ir ordenando las fichas para que, como decía Lorenzo Miguel en los 80, decía, para que dice, el peronismo, dice, es como los ravioles de la mama del domingo, cada plato tiene que haber por lo menos un raviol, ¿no? Claro. Para que todo el mundo se quede tranquilo. Bueno, y una suposición final, que quizás sea un poco pretenciosa, y dentro de un terreno de fábulas o no, pero suponiendo que usted sea el consultor de este gobierno y tenga algún indicio que hay una puja por el poder entre el gobernador y el vice, ¿qué les diría? Pónganse de acuerdo si no pierden todos. Qué buen final. Qué buen final.
Ha sido un privilegio tenerlo, le agradecemos, hemos tratado, mire, en este espacio y en este tiempo poner todas las inquietudes que por lo general suelen estar en mesas de café, Sí, total. en los lugares de trabajo, en los de estudio, en el hogar, y bueno, y ahí es necesario también poder pensar. Y Totalmente. le agradecemos desde luego, No, Carlos, por favor, un por el placer tiempo enorme. dispensado. Ha sido muy lindo tenerlo acá con nosotros. Me alegro.